todos, muy buenas noches, hermanos. Les invito a que por favor abran la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, el Evangelio de Mateo capítulo 6. Voy a tener la lectura en los versos 14 y 15. Evangelio de Mateo capítulo 6. Tengo la lectura en voz alta, usted con su vista en los versos 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. La palabra del Señor dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a orar. Padre, te estamos suplicando en esta noche que tu Espíritu Santo nos redarguya si nosotros estamos fallando con este pecado delante de tu presencia, que podamos comprender que si nosotros hemos nacido de nuevo, debemos, no solo en cuanto a una obligación, sino con un deseo de corazón, perdonar todas aquellas ofensas, todas aquellas cosas que otras personas cometen contra nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender que hemos recibido un gran perdón de ti y por tanto, Señor, nosotros también debemos perdonar a los demás. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Seguimos meditando, hermanos, con la serie de mensajes que comenzamos el martes pasado con el título Estorbos para una vida de oración. Estorbos para una vida de oración. La vida cristiana debería ser una vida de oración constante. En palabras del apóstol Pablo, todo cristiano debería orar sin cesar. El apóstol Pablo no solo enseñaba esto con sus palabras, con su boca, sino él lo demostraba. Cuando uno lee sus epístolas, constantemente está diciendo: yo oro noche y día por ustedes. Oraba por los de Éfeso, oraba por los de Filipos, por los de Tesalónica, incluso por personas que ni siquiera había conocido personalmente. Esa era la vida del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice que todo cristiano genuino va a tener ese deseo, un deseo de estar en comunión con Dios de una forma persistente. Pero si uno quiere orar, uno debe reconocer que la Biblia enseña que hay ciertas cosas que obstaculizan, que estorban una oración eficaz delante de Dios. No toda oración que el cristiano eleva va a ser una oración eficaz. A veces los cristianos olvidamos esto, pero la palabra de Dios, por eso, es de que nos muestra que necesitamos ver aquellas cosas que sirven como una pared, vamos a utilizar esta ilustración, que hacen que nuestras oraciones no lleguen al trono de Dios. El martes pasado aprendíamos el primer estorbo. Este estorbo es el pecado. Y sobre ese primer estorbo giran los demás, porque todos los demás estorbos son pecados, solo que ya solo son pecados detallados. El martes pasado vimos lo general, pero hoy comenzamos a ahondar de forma más específica. Así que el segundo estorbo, hermanos, para no orar eficazmente, para no tener una vida de oración que agrade a Dios, es la falta de perdón. Y hermanos, en esto hizo mucho énfasis Jesús. Cuando uno lee los evangelios, Jesús está hablando muchas veces acerca de perdonar a otras personas. Hermano, hermana, si usted y yo de verdad queremos que Dios escuche nuestras oraciones, necesitamos perdonar a aquellos que nos ofendan. Usted y yo podemos orar y orar y orar, pero si tenemos un corazón rencoroso, un corazón con ira, un corazón con amargura, un corazón contra alguien más, y nosotros decimos a esa persona: yo no la puedo perdonar, Jesús dice que Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. En otras palabras, Dios no va a estar escuchando nuestras peticiones. Todo verdadero cristiano tiene que examinarse en esto. Hermanos, solo los que han nacido de nuevo verdaderamente pueden cumplir esto, porque para perdonar, hermanos, se necesita el poder de Dios. A los seres humanos no se nos da esto de forma natural, porque somos pecadores. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Las obras de alguien que no ha nacido de nuevo: celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Eso es lo que producimos nosotros naturalmente. Pero ¿qué es lo que produce alguien que ha nacido de nuevo? Y en realidad no lo produce esa persona, es el Espíritu Santo en esa persona. ¿Qué produce? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso solo Dios lo puede producir. Así que, hermanos, vamos a ver este segundo estorbo, el estorbo de la falta de perdón. Y todos en esta noche, hermanos, tenemos que examinarnos.
aquellos que profesamos ser cristianos, en esta noche tenemos que ver a profundidad nuestro corazón. ¿Tenemos algo contra alguien? Un familiar, un vecino. Voy a ir un poquito más específico. ¿Alguien incluso dentro de la iglesia? ¿Un hermano? ¿Una hermana? ¿Alguien dentro del trabajo? ¿Hay algo guardado en nuestro corazón donde nosotros decimos lo que me hizo esa persona, nunca se lo voy a poder perdonar? Voy a morir con eso, pero esa persona nunca va a oírme decirle que yo la perdono. Es más, ni siquiera necesita esa persona oírme. Yo nunca voy a perdonar a esa persona. ¿Qué dice Jesús respecto a eso? Versos 14 y 15. 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que, hermanos, más claro no puede estar. Jesús ha estado hablando de la oración. Si usted mira en el verso 5, 6:5, el título dice Jesús y la oración. Todo ha tratado acerca de la oración y está terminando el tema de la oración con esos dos versos. Él recalca la necesidad que tiene el cristiano de perdonar. Así que primer punto en esta noche, hermanos, todo ser humano, su mayor necesidad es el perdón de Dios. A veces los seres humanos olvidamos esto, incluso ya siendo cristianos. Hay personas que a veces como cristianas piensan que la mayor necesidad del hombre es tener dinero, o la mayor necesidad del hombre es tener salud, o la mayor necesidad del hombre es tener educación, o la mayor necesidad del hombre es tener una buena reputación, fama. Pero hermanos, la Biblia enseña que la mayor necesidad que tiene el ser humano es el perdón de Dios. ¿Y por qué necesitamos el perdón de Dios? Porque es nuestra mayor necesidad. Algunos dicen, ¿por qué yo necesito el perdón de Dios si yo soy una buena persona? Si yo no hago malas cosas, si yo nunca le he hecho nada malo a nadie. ¿Sabe que eso es la religión? Y a veces hay personas que se llaman cristianas que esa es su mentalidad. Ellos dijeron confiar en Jesús, se bautizaron y aparentemente el resto de cristianos pensábamos que esas personas entendían realmente, que esas personas habían entendido que necesitaban el perdón de Dios, pero en realidad esas personas simplemente pensaron que eran buenas personas y que todas esas cosas de creer en Jesús y bautizarse solo eran nada más formalidades que habían que cumplir. Eran cosas que en realidad no eran necesarias, pero como me las piden y como las predican, entonces había que cumplirlas. Hermanos, si hay algo difícil para los seres humanos es darse cuenta en realidad quiénes son delante de Dios. Los seres humanos pensamos que somos buenas personas. Es raro que un ser humano piense que es mala persona. ¿Quiénes son los humanos que piensan que son malas personas? Aquellos que han nacido de nuevo. Dios ha iluminado la mente y ha mostrado a través del espejo de su palabra. Las personas por fin cuando nacen de nuevo se miran en el espejo de la palabra y se dan cuenta, yo en realidad soy alguien tan malo. Hermanos, ¿por qué los seres humanos necesitamos el perdón de Dios? Dios es el creador de todos los seres humanos. Dios es el sustentador de todos los seres humanos. Dios es el Señor de todos los seres humanos. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esas tres palabras? Dios ha creado a todos, Dios sustenta a todos, significa que el ser humano no tiene vida en sí mismo. Si Dios quiere quitar la vida, la quita. La vida depende de Dios. Él nos sustenta hasta el momento que Él dice ya no más. Aquí al menos en el plano físico, porque la vida continúa. Una vez un ser humano viene a este planeta, nunca va a dejar de existir. Ya sea en el cielo o en el infierno, un ser humano es eterno. Y además Dios es Señor, significa que Dios tiene todo el derecho de ordenarle al ser humano lo que debe hacer. Pero hermanos, ¿qué hace el ser humano con su creador, con su sustentador, con su Señor? Le desobedece, se rebela contra Él. ¿Y por qué el ser humano desobedece, se rebela contra Dios? Porque lo ha heredado de sus padres. No estoy hablando de sus padres inmediatos, ni de mis padres inmediatos. Estoy hablando de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y una vez desobedecieron a Dios, todo descendiente de ellos, sin excepción, ha nacido con una inclinación a desobedecer a Dios, a rebelarse contra Dios. No es tan buena persona como piensa.
Si quiere, por favor, deje la marca aquí, vayamos a Jeremías. Dios siempre trató de que la nación de Israel, su pueblo, hermanos, no eran los gentiles, su pueblo entendiera esto, que somos pecadores por naturaleza. Jeremías, capítulo 13. Mire lo que le decía Dios a su pueblo a través de sus profetas. Este era el propósito de los profetas. Jeremías, capítulo 13 y el verso 23. Jeremías, capítulo 13 y el verso 23. Jeremías 13 y el verso 23. Pregunta a Dios por medio de Jeremías: ¿mudará el etíope su piel, una persona negra, y el leopardo sus manchas? Miren lo que dice Dios: así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Hermanos, eso es lo que Dios le pregunta a toda la humanidad. Seres humanos, ¿ustedes pueden hacer el bien cuando ustedes están habituados, acostumbrados a hacer el mal? ¿Un leopardo puede cambiar sus manchas? ¿Usted ha visto a esos animales? Una persona etíope, negro, brilla de una vez la piel. ¿Puede cambiar esa piel? ¿Puede volver su piel negra en piel blanca? La respuesta es no. ¿Por qué una persona negra no puede cambiar su piel? ¿Y por qué un animal no puede cambiar su aspecto externo? Porque esa es su naturaleza. ¿Qué se necesita para que un leopardo cambie su aspecto externo? Y para que una persona cambie también su aspecto externo, cambiar la naturaleza. Hermanos, por eso necesitamos el perdón de Dios. El ser humano dice, bueno, usted me está diciendo que yo necesito el perdón de Dios. Usted dice, es cierto, estamos inclinados a hacer el mal, pero voy a intentar portarme bien. Eso es la religión. La religión enseña eso. Empiece ahora a tratar de portarse bien. Dicen incluso predicadores que se llaman evangélicos. Le dicen a congregaciones, mire, deje de dejar de hacer lo malo que usted está haciendo, sea lo que sea, y empieza a cambiar su vida. Y va a ver, de esta manera Dios le va a perdonar. Hermanos, eso no es el evangelio. El evangelio no enseña que el ser humano tiene el poder para cambiarse a sí mismo. Eso es lo que está diciendo Dios. Nadie se puede cambiar a sí mismo. Y si una persona empieza a hacer cosas buenas, porque tenemos que reconocer, hay seres humanos sin Cristo que exteriormente, moralmente, empiezan a hacer cosas buenas. Si antes robaban, se proponen y dicen, bueno, ya no voy a robar. Si antes mentían, dicen, ya no voy a mentir. Empiezan a hacer un cambio externo en su vida. Pero hay un problema más. Dios no solo dice que estamos acostumbrados a hacer lo malo, sino Dios dice que si un ser humano quiere empezar a pagar su deuda con Él, con Dios, entonces necesita vivir perfectamente. Hermanos, eso es lo que las religiones no enseñan. Hermanos, una persona si realmente quiere ser perdonada por Dios, necesita vivir perfectamente. ¿De dónde sacamos eso? Gálatas. Hay muchos pasajes, pero solo miremos Gálatas. Miren qué claro lo deja el apóstol Pablo. Si una persona por sí misma quiere ganarse el perdón de Dios, necesita vivir perfectamente. No tiene que fallar ni una sola vez. Gálatas capítulo 3 y el verso 10. Gálatas capítulo 3 y el verso 10. Gálatas capítulo 3 y el verso 10. Miren qué claro lo que enseña el apóstol Pablo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, del buen comportamiento, están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en, y mire esa palabra, todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hermano y hermana, si usted y yo queremos ganarnos el perdón de Dios por medio de nuestro buen comportamiento, de eso está hablando Pablo ahí al inicio del 10, dependen de las obras de la ley, de obedecer la ley de Dios, de portarse bien. ¿Qué necesitamos usted y yo para ganarnos el perdón de Dios? Así, cumplir todas las cosas que Dios dice en su ley. Y entonces salen personas como el joven rico, ¿verdad? ¿Se recuerdan el joven rico que llegó con Jesús? Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna, para obtener el perdón de Dios? ¿Qué le dijo Jesús? Le empieza a decir la ley. Honra a tu padre. Empieza a mencionar mandamiento tras mandamiento. ¿Qué dice el joven rico? Todo eso lo he guardado desde mi juventud. Este hombre estaba convencido de que no había fallado nunca a Dios.
¿Pueden imaginar, hermanos, cómo vive ciego el ser humano, el religioso? Yo siempre he obedecido, yo nunca he fallado. Y entonces, ¿qué le dice Jesús al joven rico? Solo te falta entonces una cosa: vende todo lo que tienes y entonces vas a heredar la vida eterna. ¿Se recuerdan que el último mandamiento es: no codiciarás? Involucra el ser avaricioso, el tener y tener y tener y nunca dar. En realidad el joven no había cumplido nada de lo anterior, pero él pensaba que sí lo había cumplido. Pero Jesús todavía pone el dedo, ¿verdad?, en la llaga. Y entonces le dice: vende, ya que eres muy rico, vende todo lo que tienes y dalo. ¿Y qué hizo el joven rico? Dice que se fue muy triste, porque en realidad era una persona mala, como todos somos malos. Entonces, hermanos, aquí es donde entra el Evangelio. Dios exige santidad perfecta, comportamiento perfecto, si Él quiere perdonarnos, si nosotros lo queremos ganar por nosotros mismos. Pero aquí es donde entra el Evangelio. Dios sabe que ningún ser humano puede hacer eso. La ley simplemente sirve, la ley, lo que se halla en la Biblia, simplemente sirve como un espejo para que uno diga: yo no puedo vivir perfectamente. Yo pensaba que me portaba bien, pero en realidad mientras más leo la Biblia, me doy cuenta de que yo no soy tan bueno. Me doy cuenta que yo tengo dioses ajenos. Me doy cuenta que yo tengo ídolos, no solo externamente, sino en mi corazón. Me doy cuenta que no guardo el día del Señor, que tomo el nombre de Dios en vano, que no honro a padre y a madre, que soy un mentiroso. Nunca he matado a nadie, pero sí me he enojado con personas al grado de incluso desear tal vez que estuvieran muertas. Y uno empieza a darse cuenta que uno no puede vivir perfectamente. Entonces, ¿qué hace Dios? Hermanos, eso es lo hermoso del Evangelio. Dios dice: entonces voy a enviar a mi Hijo Jesucristo para que Él viva perfectamente. Y no solo viva perfectamente, una vez ha vivido perfectamente, Él reciba el castigo que merecían los seres humanos. Porque la paga del pecado es muerte. Si queremos ser perdonados por Dios, necesitamos vidas perfectas, pero no tenemos vidas perfectas. Pero Jesús sí tuvo una vida perfecta, santo, inocente, sin mancha, puro. Y va a la cruz. Y entonces aquí entra el Evangelio. ¿Qué dice Dios? Dios le dice a las personas: tú nunca vas a poder vivir perfectamente, pero mi Hijo vivió perfectamente en tu lugar. ¿Quieres creer eso? ¿Quieres reconocer eso? Que lo que tú no puedes hacer, Jesús lo hizo en lugar tuyo. Pero no solo debes reconocer eso, debes reconocer que Jesús después fue a recibir el castigo que tú merecías. Toda mi ira cayó sobre Él. Mi ira debería haber caído sobre ti, pero mi ira cayó sobre Él. ¿Crees eso? Pregunta a Dios desde los cielos. Y hermanos, eso es el Evangelio. El Evangelio es un intercambio. Los católicos se burlan de nosotros por enseñar esto. Por eso hubo persecución de parte de los católicos, y ha habido persecución incluso dentro de iglesias correctas, de cristianos que no son cristianos, que creen que pueden ganarse el perdón de Dios. Cuando alguien dice lo siguiente que voy a decir: Dios dice: si de veras quieres mi perdón, tienes que confiar en Jesús, y entonces va a haber un intercambio. Yo voy a tomar en cuenta la vida perfecta de mi Hijo Jesús como que tú la hubieras vivido. Y yo voy a derramar todo mi castigo, ya lo hice, sobre mi Hijo. Y entonces ya tú no vas a merecer ese castigo. Yo te voy a perdonar por causa de Él. Hermanos, eso es el Evangelio. Es un intercambio. Lo que yo no podía hacer, Jesús lo hizo por mí. Y lo que yo merecía recibir, el castigo de Dios, Jesús lo recibió por mí. Pero eso hay que creerlo. Eso no solo hay que saberlo. ¿Sabe que los religiosos a veces llegan a ese punto, pero ya les falta lo último? Simplemente saben, tienen hechos, información en su mente, pero en lo muy profundo de su corazón todavía dicen: pero yo no soy una mala persona. Eso tal vez los ladrones, eso tal vez los asesinos, para ellos sí Jesús, pero yo no soy una mala persona. Hermanos, uno necesita despojarse de eso y decir: sí, yo soy una mala persona y por eso necesito a Jesús. Si no, Dios nunca me va a perdonar. Lucas, mire lo que dice Jesús ya cuando va a ascender a los cielos. Lucas capítulo 24. Esta fue la encomienda que dejó Jesús a sus apóstoles y a su iglesia. Lucas capítulo 24, versos 46 y 47. Lucas capítulo 24, versos 46 y 47. Lucas 24, 46 y 47.
Y les dijo, está hablando Jesús, así está escrito, y miren eso que sigue, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, y ahí viene lo que estamos viendo, y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermanos, qué claro dice Jesús, fue necesario. Si Jesús no hubiera vivido perfectamente, no hubiera sido asesinado en una cruz y no hubiera resucitado, no hay posibilidad de perdón para los seres humanos. No hay perdón. El ser humano dice, bien, yo todavía me puedo portar bien. Dios dice, no se puede, exijo perfección. Y por eso Jesús dice, ahora vayan y prediquen este evangelio, no solo a los judíos, vayan a todas las naciones. Y enséñenle a la gente que son pecadores, que me han ofendido. Y enséñenle a la gente que solo los puedo perdonar si confían en mi Hijo Jesús. Hermanos, eso es el evangelio. Ahora, la pregunta es, y hermano, ¿qué tiene que ver eso con lo que usted dijo que íbamos a ver en esta noche? Con el estorbo de no perdonar a los demás. Porque hermanos, primero teníamos que entender esto, que no nos podemos ganar el perdón de Dios. Porque aparentemente cuando uno lee, y ahorita vamos a regresar a Mateo, aparentemente Jesús está diciendo que si los seres humanos perdonan a otros, se van a ganar el perdón de Dios. Pero hay una palabra clave en esos dos versículos. Regresemos a Mateo, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6. Mire que hay una palabra clave en esos dos versos, Mateo capítulo 6, versos 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15, dice la palabra. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro, y esta es la palabra clave, Padre Celestial. 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro, y otra vez la palabra clave, Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, ¿a quiénes les está hablando Jesús en estos dos versos? ¿A cualquier ser humano? Bueno, el catolicismo y los que creen el universalismo dicen que sí. ¿Por qué? Porque el catolicismo ha enseñado que todos somos hijos de Dios. Y la gente religiosa también repite eso una y otra vez. Todos somos hijos de Dios. Espero que usted nunca haya dicho, y si lo dijo tal vez por desconocimiento, Dios perdona, pero espero que nosotros como cristianos no propaguemos ese error, que todos somos hijos de Dios. Hermanos, la Biblia nos enseña que todos somos hijos de Dios. Aquí Jesús está hablando de perdonar a hijos. Así vuestro Padre Celestial los va a perdonar. Aquí Jesús ya está hablando a cristianos. ¿Se recuerdan que Jesús hizo esta distinción en Juan capítulo 8, verso 44? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Hermanos, la humanidad está dividida en dos grupos. Los hijos de Satanás, y esto incomoda a las personas, pero eso es lo que enseña la Biblia. ¿Quién es un hijo de Satanás? Aquel que no quiere llegar a Dios a través de Jesús, que piensa que es una buena persona, que piensa que en realidad no se porta tan mal. Yo soy un hijo de Dios porque no soy malo. La Biblia dice que no, que aquellos que no vienen a Dios a través de Jesús son hijos de Satanás. Pero ¿quiénes entonces son los hijos de Dios? Mas a todos los que le recibieron, 1:12, mas a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el privilegio, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y qué claro es la Biblia, ¿verdad? De ser hechos hijos de Dios. Hermanos, entonces, ¿a quién les está hablando Jesús aquí en estos dos versos? A cualquier ser humano, le está hablando a los cristianos. Aquellos que ya experimentamos el perdón de Dios, cuando reconocimos que éramos pecadores. Cuando reconocimos, Señor, yo nunca voy a poder merecer tu perdón, pero a través de tu Hijo Jesucristo tú me lo ofreces, por gracia, por misericordia. Entonces ya hemos experimentado el primer perdón que todo ser humano debería experimentar. Este se conoce como perdón judicial. Las personas que no han llegado a Dios a través de Jesús tienen a Dios como un juez, y lo único que les espera es la condenación, porque nadie se puede ganar el perdón de Dios. Pero cuando una persona llega a Dios a través de Jesús, ya el perdón judicial se le otorga. Ahora pues, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él es el que nos otorga el perdón de Dios. Entonces, ¿de qué perdón se está hablando aquí? Ya no del perdón judicial, sino del perdón paternal. Porque hermanos, aunque ya
se nos ha concedido este perdón para no ir al infierno, todavía todo cristiano genuino tiene que reconocer que todavía sigue pecando. ¿Verdad que eso es lo hermoso del cristianismo? Antes de ser cristianos pensábamos que éramos buenas personas, pero cuando somos cristianos nos empezamos a dar cuenta que hay tanta maldad en nosotros y necesitamos el perdón de Dios. Y de este perdón está hablando Dios aquí. Dios dice, aquellos que yo ya les he otorgado mi perdón a través de mi Hijo Jesús, todavía siguen necesitando de un perdón a diario. No para ver si van a ir al cielo o no, sino un perdón para que nuestra relación esté bien. Porque hermanos, ¿qué es lo que hace el perdón en un cristiano? No hace que se vaya al infierno, la salvación ya no se puede perder. Pero ¿qué es lo que hace? Que se interrumpa la comunión con Dios. Los que son padres aquí van a entender el concepto, pero también los que son hijos, al revés. Los que son padres hacia sus hijos, los hijos hacia sus padres. Cuando un hijo o una hija tienen una fricción con su papá, con su mamá, ¿qué es lo que pasa? ¿Todavía pueden seguir sonriendo? ¿Todavía se pueden sentar en la misma mesa con tranquilidad? ¿Pueden platicar felices? ¿Qué pasa cuando un hijo o una hija tiene roces, fricciones, un enojo, una molestia con papá y mamá? La comunión se interrumpe. De eso está hablando aquí Jesús. Si nosotros como cristianos no estamos dispuestos a perdonar a las personas que nos ofenden, y después nosotros como cristianos vamos a Dios y le decimos, Señor, perdóname porque hoy hice esto, hice aquello, hice lo otro, Dios dice, pero tú no has perdonado. Y si tú quieres restablecer la comunión que tenemos como padre e hijo, tú tienes que perdonar. Hermanos, este es un estorbo grande para muchos cristianos cuando oran. Llegan a Dios con corazones rencorosos, llegan a Dios con corazones de enojo, de ira contra otras personas. No pueden perdonar a esas personas y Dios dice, si ya eres mi hijo, si ya eres mi hija, yo ya te he otorgado mi perdón y tú tienes que dar ese perdón también a otros. Y con estos dos pasajes terminamos. Efesios, Pablo le repetía esto una y otra vez a los cristianos, porque son a los cristianos a quienes Jesús les está hablando en este pasaje. Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4 y el verso 32. Efesios capítulo 4, verso 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32. Miren qué claro es el apóstol Pablo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Mira el 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Y miren esa clave al final, en Cristo. No nos ganamos el perdón de Dios por nosotros mismos, es a través de Cristo. Y si ya hemos obtenido el perdón de Dios a través de Cristo, ¿qué debemos hacer cuando nos ofendan otras personas? Perdonarlos, ser misericordiosos con esas personas, así como Dios ha sido misericordioso con nosotros. Colosenses, último pasaje, Colosenses capítulo 3 y el verso 13. Colosenses capítulo 3 y el verso 13. 3:13. Dice la palabra, 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Mira el final, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, de eso está hablando Jesús allá en Mateo capítulo 6, versos 14 y 15. Él no está hablando del perdón para no ir al infierno. Él está hablando de ese perdón que necesitamos como hijos de Dios, si realmente ya hemos ido a Dios a través de Cristo. Hermano y hermana, Dios nos dice que debemos orar sin cesar, pero si queremos orar eficazmente, necesitamos, dice Dios mismo, perdonar. Examinémonos en esta noche. ¿Tenemos algo guardado contra alguien? Y como comenzamos el mensaje, un familiar, un vecino, alguien en el trabajo, alguien incluso dentro de la congregación. Pero es que, hermano, usted no sabe lo que esa persona me hizo. Hermanos, por más duro y difícil la situación que usted haya atravesado con esa persona, nunca se va a poder comparar a lo que nosotros le hemos hecho a Dios. Le hemos desobedecido desde que
comenzamos a tener ya uso de razón. Y ha sido desobediencia tras desobediencia. ¿Y qué hace Dios con nosotros? Cuando llegamos con sinceridad y le decimos, Señor, perdóname, Dios nos perdona. Dios nos dice, bueno, ya se agotó mi paciencia, ya no hay más perdón. Dios sigue perdonándonos. ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos entonces como cristianos? Esa es la clave, como cristianos. Que perdonemos a otros. Y de esa manera vamos a poder orar eficazmente. Hermano y hermana, yo quiero que mis oraciones sean recibidas por Dios. Yo no sé si usted quiere que sus oraciones sean recibidas por Dios. Yo no sé si usted quiere tener una buena relación con su Padre Celestial, que usted reciba de su Padre Celestial una sonrisa cuando usted está elevando sus oraciones. Yo sí lo quiero. ¿Pero qué me dice Dios? Entonces tienes que perdonar a aquellos que te ofendan. Porque de esta manera entonces yo también te voy a otorgar mi perdón. Un perdón paternal. Ya no un perdón judicial. El perdón judicial solo se obtiene no perdonando a otros. El perdón judicial se obtiene reconociendo, soy un pecador y necesito a Cristo. Necesito a tu Hijo, Jesús. Hermanos, oremos. Y oremos quitando estos estorbos con la ayuda del Espíritu Santo, obrando en nosotros. Alejémonos del pecado y alejémonos de la falta de perdón. Y de esta manera, nuestra vida de oración va a ser más fructífera. Vamos a poder orar con más profundidad y con más confianza. Que me salvó.